Tabla periódica actual. Las propiedades periódicas. Propiedades que periódicamente se van a ir mostrando. Van a ir, como dice caracterizando a los elementos. ¿Ya? Propiedades periódicas que comúnmente se relacionan entre los elementos químicos, ya sea por grupos o ya sea por periodos. Las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en la tabla periódica moderna según su ubicación en la misma. Se van a repetir secuencialmente según su ubicación. Así, para dos o más elementos químicos, podemos comparar sus propiedades y comportamiento químico, sin la necesidad de usar sus valores experimentales. Por ejemplo, cuando se utiliza un elemento y se dice, por ejemplo, así, ¿no? ¿Quién es más reactivo? ¿No? Sodio, potasio. Entonces, verifico en la tabla y de acuerdo a esa variante, a esa variación, a esa propiedad, podré entonces tener en cuenta esa información sin usar sus valores experimentales. ¿Ya? A ver, bueno, vamos a lectura entonces, dice lo siguiente. Estas propiedades son el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad. Propiedades que comúnmente varían o secuencialmente en la tabla de acuerdo a su ubicación en la misma, nos dice, para usarlo sin necesidad de sus valores experimentales. Aquí entonces no va a funcionar, por ejemplo, así. ¿Cuánto es la energía de ionización del calcio? Así no funciona. Así no es, hombre. Así no es la información. ¿Cuál es el volumen del átomo de hidrógeno? Tampoco. Sino es compararlos, cómo se están repitiendo. Lo que sí es válido, por ejemplo, es calcio, hierro, azufre. ¿Quién tiene mayor radio atómico? Eso sí es correcto, es compararlo. El átomo neutro de cloro y el anión cloruro. El neutro y el radio iónico del anión cloruro. ¿Quién tiene mayor dimensión? Comparar. Sin usar sus valores experimentales. Que luego ya se puede corroborar, ¿no? Realiza la experiencia o la parte experimental y luego lo corroboras. Ya eso es más adelante, el laboratorio químico. Propiedades periódicas de los elementos. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son características propias de dichos elementos, que varían de acuerdo a su posición en la tabla. O sea, que van a depender de quién, de su número atómico. Esto nos enseñó el físico inglés Henry Moseley. Las propiedades de los elementos químicos se encuentran en relación con su número atómico. Y ese número atómico nos ayuda para ubicarlo en la tabla. Entonces podría juntar y relacionar. Las propiedades periódicas van a depender de su ubicación, su posición en la tabla. ¿Ya? Eso que debe quedar bien claro. Las propiedades periódicas, bueno, se pueden también ordenar en relaciones a su tamaño, al comportamiento del elemento y a las relaciones con la energía. Cuando hablamos sobre su dimensión, sobre su tamaño, hablamos del radio, ¿ya? Del radio atómico o del radio iónico. El carácter del elemento, el comportamiento como metal
o como no metálico. Como metal, si pierde electrones, y como no metal, si gana electrones. En relación a la energía, el potencial de ionización o energía de ionización, la afinidad por los electrones y la electronegatividad. También entonces podemos relacionar o clasificar estas propiedades de acuerdo a un criterio ya establecido. Bien, entonces, primer punto, el radio atómico, que lo vamos a simbolizar para los ejercicios que se muestran como Ra, el radio atómico. Ra. Dice, para los átomos metálicos es la mitad de la distancia que hay entre sus núcleos. Distancia internuclear entre dos núcleos atómicos idénticos y adyacentes. Cobre, 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 cobre. Tengo una fila de átomos de cobre, suficiente con 2 de ellos. Sus núcleos, hay una distancia entre sus núcleos y la mitad de esa distancia será el radio atómico. Bueno, así están definidos, ¿no? Para no metálicos el concepto es similar, pero para sus moléculas diatómicas. Cuando es no metal, el radio atómico solamente para moléculas diatómicas. A ver, repito por favor, ¿eh? Para los metales puedo tener una fila de átomos. Plomo, 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 o hierro, 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 hierro en fila. De ahí solamente elijo 2, distancia internuclear, lo divido entre 2, eso será el radio. Pero cuando son no metales, el radio atómico se calcula para moléculas diatómicas, hidrógeno, carbono, cloro, y así ya se puede ir conociendo para otros elementos, o cuando el hidrógeno se junta con el oxígeno, o cuando el cloro se une con el azufre. Ya voy teniendo los átomos de manera individual, pero los he calculado cuando son diatómicos. Este diagrama, por ejemplo, nos muestra a dos átomos idénticos, la distancia entre sus núcleos, distancia internuclear, D, y el radio atómico sería la distancia entre dos, la mitad de la distancia internuclear. Esa distancia, el radio atómico por lo general en los manuales, en los libros de química, los manuales termodinámicos, aparece el radio atómico en una dimensión denominada picómetro. No se expresa en metros, ni en centímetros, en milímetros, nada. Se ordena en términos de picómetros. Entonces podría decir, por ejemplo, el radio del calcio, 80 picómetros. El radio del hidrógeno, 100 picómetros. Se expresan en unidades de picómetros. Y eso vale 10 a la menos 12. Un ejemplo, para el átomo de litio se ha determinado que la distancia entre nucleares, o sea, litio-litio, 304 picómetros. Esa es la distancia entre dos átomos del mismo tipo. Litio-litio, la distancia entre núcleos, 304 picómetros. Entonces el radio, 152 picómetros. ¿Ya? Entonces, con ese radio de litio va a actuar cuando se junta, por ejemplo, con el sodio, por decir, ¿no? Otro elemento, ese radio ya es 152 para el litio, ¿no? La distancia que hay del núcleo hacia la última región, hacia el último nivel, que podría también identificar mediante este diagrama, ¿ya? Siempre debemos tener en cuenta que los radios atómicos están determinados en gran medida por la fuerza de atracción entre los electrones más externos y el núcleo atómico. Repito, por favor.
Debemos tener en cuenta que los rayos atómicos están determinados en gran medida por la fuerza de atracción entre los electrones más externos, ¿ya? Y el núcleo, dicen. Y el núcleo. A ver, imagínate, como tienes un papel y un lapicero, puedes graficar un círculo. Ubicas el punto medio, que eso viene a ser el núcleo. El núcleo es positivo. Y todo lo que está fuera de ese positivo núcleo, todo es la zona extranuclear. Ahí están los electrones. Entonces, todos esos electrones van a aportar carga negativa. Y el núcleo positivo hay una fuerza de atracción. Si la fuerza es intensa, escúchame, si la fuerza es intensa, el núcleo será pequeño porque hay atracción, ¿no? Pero si la fuerza es débil, se expande la nube electrónica y el radio será mayor. Una consulta, a ver, previa. ¿Quién puede indicarme, considerando al átomo como una esfera, cómo hay el volumen de la esfera? A ver, ¿quién me dice? Omar. ¿Quién me dice? Yadira. Paul. Carlos. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Cuatro tercios de pi por radio al cubo. Correcto, muy bien. Esa es la forma. 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces, como ustedes pueden observar, la dimensión, que es el volumen, depende del radio. 4 tercios de pi por radio al cubo. Si aumenta el radio, aumenta el volumen. ¿Ya? Muy bien, Richard. Correcto, muy bien, así es. 4 tercios de pi por radio al cubo, claro. Entonces, podemos observar que aumentar el volumen aumenta el radio. Aumenta la dimensión del átomo. ¿Ya? También podemos entender que a mayor radio, mayor será el volumen atómico. ¿Ya? Bueno, aquí no he puesto la formulita, pero bueno, se me ha quedado. El volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo. A mayor radio, mayor será el volumen, mayor será la dimensión del átomo. Bien, una vez conociendo este concepto, ¿ya? Que hay que verlo de una manera práctica, tampoco sin entrar en más detalle, algo más tedioso que podría haber, pero siente ahí. Entonces, decimos. El concepto, ahora, ¿y cómo ubicarlo en la tabla periódica? A ver, ¿qué relación tiene en la tabla periódica? Ahora analizaremos la variación o tendencia del radio atómico a lo largo de un grupo y periodo. Primero en un grupo, vamos por partes. No olvides que un grupo es en forma vertical, columnas. Entonces nos orientamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, en un grupo, en una familia, una columna. Tenemos al elemento litio, 3 electrones, configuración electrónica 1s2, 2s1. Eso significa que el elemento litio tiene 2 niveles. Tiene 2 niveles y el radio será entonces desde el núcleo hacia el último nivel, haciendo unas referencias de manera puntual, directa, práctica, del núcleo hasta el último nivel. El elemento sodio del mismo grupo
tiene un nivel, dos niveles, tiene tres niveles. Realizo entonces la configuración y luego un diagrama. El litio tiene dos niveles, el sodio tiene tres niveles. Entonces, vemos que el número atómico del litio es menor que el número atómico del sodio. El litio tiene 3 y el sodio tiene 11. Entonces, cuando es en un grupo, atento por favor, cuando es en un grupo, el radio atómico depende del número atómico entonces. Si el número atómico del sodio es mayor que el litio, entonces su radio será mayor. Sí, a ver, me dejo entender. El litio, 3, el sodio, 11. Entonces, como el sodio tiene mayor número atómico, tendrá mayor radio, mayor tamaño. Y eso lo mostramos en este pequeño diagrama. Imagínate, con una exageración, tal vez si comparando, litio como una casa de 2 pisos, porque tiene 2 niveles. El sodio, una casa de 3 pisos, porque tiene 3 niveles. Entonces, chicos, y aquí llegamos a una conclusión, no lo olvides. En un grupo, a mayor niveles, mayor radio, mayor tamaño. Conclusión, los niveles son los periodos. A mayor periodo, mayor radio. Para elementos de un mismo grupo, dice, atención acá, atentos, este cuadro. Para elementos de un mismo grupo, a mayor número atómico, mayor será el radio atómico. Para un grupo, por favor, no lo olvides. A mayor número atómico, mayor radio. En general, podemos mostrar aquí, el número atómico aumenta de arriba hacia abajo, como nos dice la flecha de la derecha. Aumenta también el radio de arriba hacia abajo. Vean al hidrógeno, al litio, sodio, potasio, rubidio, va aumentando, miren. Va aumentando la dimensión del átomo. Entonces, si queremos hablar de la dimensión del átomo por grupo, los que están más hacia abajo tienen mayor dimensión. Primer grupo, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, el radio va aumentando. De arriba hacia abajo. Comparamos en el grupo 1A. Estos ya son valores experimentales. El hidrógeno tiene un número atómico 1, su radio es 37 picómetros. El litio, 152 picómetros. El sodio tiene número atómico 11, 186 picómetros. Potasio 19, 227. Está aumentando. Aumenta el número atómico, aumenta el radio atómico. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entendieron, no? ¿Sí? A mayor periodo, mayor número atómico, mayor radio atómico. ¿Ya? Esto es la tendencia en un grupo, de arriba hacia abajo. ¿Y cómo será en un periodo? A ver, nuevamente, litio, número atómico 3. Su radio atómico, desde el núcleo, ¿ya? Desde el núcleo hacia el último nivel. El nitrógeno también tiene 2 periodos, tiene 2 niveles. El radio atómico, como comentaba, hay una fuerza de atracción. La fuerza eléctrica o la fuerza de atracción en el litio es menor porque hay menos partículas. En el sodio es mayor porque hay más partículas. ¿Ya? Si en el litio la fuerza es como 3,
En el nitrógeno la fuerza será como 7. Que dije hace un momento, si hay mayor fuerza, como que el átomo se comprime. Si la fuerza es débil, el átomo se expande. O la zona extranuclear, ¿no? Observamos que el número atómico del nitrógeno es más que la del litio, 7,3. Entonces, la fuerza de atracción, la fuerza eléctrica en el nitrógeno es más que el litio. ¿Ya? ¿Me dejo entender, por favor? Cuando hay más partículas, la fuerza de atracción es mayor con respecto a cuando hay menos. Por ello dice que el radio atómico del litio es más que la del nitrógeno. El litio está a la izquierda, el nitrógeno a la derecha. El litio es mayor que el nitrógeno. Concluimos. Conclusión. Para elementos de un mismo periodo, a mayor número atómico, menor será el radio atómico. O sea que funciona de manera inversa. Cuanto más sea el número atómico, menor será el tamaño del átomo. Esto en un periodo, en una fila. Y aquí verificamos. El número atómico aumenta para la derecha, mientras que el radio aumenta para la izquierda. Son inversas. ¿Ya? Son inversas. ¿Me dejo entender? En un periodo era de arriba para abajo, ahora aquí es de derecha a izquierda. Ejemplos para elementos del segundo periodo. Segundo periodo, verifica tu tabla periódica. Todo esto están en el segundo periodo, en la segunda fila. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. 73, 75, 77, 88. Está aumentando, miren. Está aumentando de derecha a izquierda. El número atómico aumenta. Y el radio atómico, fíjate, está aumentando de manera inversa. ¿Ya? Entonces, lo que vas a, o que puedes anotar en un papelito, un papel que tienes ahí que dice, para anotar algo puntual. Radio atómico. En un grupo aumenta de arriba hacia abajo. En un grupo aumenta de arriba hacia abajo. Y en un periodo de derecha a izquierda. ¿Me entendieron? ¿Me entendió Roger? ¿Diego? Roger David, Diego Alfaro, ¿me entendió? ¿Me entendió Cristian? ¿Entendieron? Dije, al inicio de la tabla periódica vamos a estudiar las propiedades y va a depender de su ubicación y compararlos entre elementos por filas, que son los grupos, perdón, que son los periodos, y por columnas, que son las familias. Entonces, si hay dos elementos en la misma columna, el radio aumenta de arriba hacia abajo. Y si hay dos o tres elementos en una misma fila, periodo, el radio aumenta de derecha a izquierda. Y están los diagramas. ¿Ya? Bueno, entonces, si eso es para el radio atómico, ¿cómo será para el radio iónico? Radio iónico, esto no está en la tabla periódica, porque en la tabla están los átomos neutros. Pero sí se puede hacer una referencia
con respecto a su átomo neutro. ¿Y cómo hacer esa referencia? A ver, chicos, ¿cuál es la idea aquí? Imagínate que tenemos un átomo neutro, carbono, hierro, hidrógeno, etc. Si ese elemento gana electrones, se convierte en un anión. Ya, repito, si ese elemento gana electrones, se convierte en un anión. ¿Qué pasará con la dimensión de esa especie química? ¿Habrá aumentado o habrá disminuido? ¿Ya? Vamos ahora con este otro ejemplo. Tenemos un átomo neutro. Tenemos un átomo neutro. Y ese átomo pierde electrones. Perdió electrones. ¿Qué habrá pasado con esa nueva especie? Catión, llamado catión. ¿Habrá aumentado o habrá disminuido la dimensión del átomo? El concepto es similar a la del radio atómico, pero para átomos iónicos o para iones. Es decir, nos proporciona el tamaño relativo de esos átomos. Para un mismo elemento químico, observen por favor, para un mismo elemento químico. Tenemos a un elemento E, átomo neutro, miren, el átomo neutro. Si ese átomo pierde electrones, se convierte en un catión. Ahora, ¿cómo es su dimensión? Miren, ha disminuido. Si ese átomo neutro gana electrones, se convierte en un anión. Ha aumentado entonces. No lo olvides. Si el átomo neutro pierde electrones, la dimensión, la nube electrónica se comprime. Y si gana electrones, la nube electrónica se expande. Su dimensión. ¿Me dejó entender entonces? Los aniones son más grandes que el neutro. Y el neutro es más grande que el catión. Así podría llegar como conclusión. Pero para un mismo elemento químico. Generalizando para un mismo elemento, podemos concluir que el radio atómico, cuando dice radio atómico se refiere al neutro, y cuando dice RI se refiere al radio iónico, sus iones. Radio iónico del catión, X positivo. Radio atómico del elemento átomo neutro. Radio iónico del anión. Por ejemplo, si el átomo de calcio es neutro, ¿cuánto vale su radio atómico? 197 picómetros. Y si perdió 2 electrones, ha disminuido. Y eso es lo que puedo ver en el gráfico izquierdo. Del neutro para que se convierta en catión, al perder electrones, claro, su radio disminuye. Para el oxígeno, como átomo neutro es 73. Y si gana 2 electrones, ahora es 140, aumenta. ¿Ya, chicos? Entonces, eso tenganlo en cuenta, por favor. Del átomo neutro, si gana o pierde electrones, ¿cómo varía su dimensión de esa nueva especie formada? A eso se llaman los radios iónicos. Y acá no se dice que varía en la tabla, de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, ¿no? Se comparan con el elemento cuando va a ganar o perder electrones. Las especies isoelectrónicas.
cuando era una especie isoelectrónica. Cuando se dice que una especie química era isoelectrónica o es isoelectrónica. Cuando tienen igual número de electrones, igual configuración electrónica. Configuración electrónica del elemento del ion oxígeno, 8. Ahí está. Ganó 2 electrones, 10. Su configuración electrónica como anión, fíjate. Como ha ganado electrones, entonces se expande, su radio ya es mayor. Con respecto al neutro, claro. Con respecto al neutro. Su radio iónico, 140 picómetros. Neón, átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p6. Su configuración, y puede ser un diagrama con 2 niveles. Como es neutro, su radio atómico hasta el segundo nivel. Su radio atómico neutro, 70 picómetros. El aluminio más 3, catión trivalente. Perdió 3 electrones y su configuración electrónica, con respecto a su átomo neutro, su radio disminuye. 2 niveles, pero ahora su radio ha disminuido. ¿Por qué? Porque ha perdido electrones. Ya. Comparen, por favor. Vean este diagrama o estos ejemplos. Oxígeno, 10 electrones. Neón, 10 electrones. Aluminio, 10 electrones. Configuración del anión divalente del oxígeno. Aquí está. Del neón y del aluminio. Conclusión. Tienen igual cantidad de electrones, igual configuración. Son isoelectrónicos. Bueno, un pequeño diagrama para comparar sus regiones. Los dos tienen igual niveles, pero las fuerzas de atracción no van a ser iguales. En el oxígeno es mayor, en el aluminio es menor, intermedio, el neón. Observamos que el número atómico del aluminio, es mayor que del neón y mayor que del oxígeno. ¿Está claro? El aluminio tiene 13, el neón tiene 10, el oxígeno tiene 8. El número atómico. Entonces, como tiene mayor número atómico, la fuerza de atracción en el aluminio es mayor y en el oxígeno es menor. Intermedio siempre el neón. Por ello, ¿qué pasó? Ahora es inversa. ¿Por qué? Porque si la fuerza de atracción en el aluminio es mayor, quiere decir que su dimensión es menor. El núcleo y los electrones se jalan con mayor intensidad, se comprimen entonces. Como en el oxígeno, la fuerza de atracción eléctrica es menor, quiere decir entonces que se está expandiendo. Por eso que el radio es mayor. Conclusión entonces, el oxígeno es mayor, el aluminio menor. Conclusión. Para especies isoelectrónicas, a mayor número atómico, menor será el radio iónico o radio en general. ¿Me puede entender? ¿Eh? La conclusión, sí, esto no debemos perderlo de vista. A mayor número atómico,
menor será el radio. ¿Quién tiene mayor número atómico? El aluminio. Él tendrá menor radio. Aquí el oxígeno tiene menor número atómico y será el de mayor dimensión, mayor radio. Mejor entender entonces, es una relación inversa, solo para especies isoelectrónicas. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, la relación, muchachos, ya tenemos en esta conclusión, concluimos, ¿no? En esta expresión, ¿no? Entonces, si usted tiene el lapicero y el papel a la mano, puedes escribir, por ejemplo, al magnesio con su carga +2. Puedes escribir, por ejemplo, ¿ya?, al neón, y entonces, como el neón tiene 10, su número atómico es 10, y del magnesio 12, el neón será mayor, ¿no? A menor número atómico, mayor radio. ¿Ya? Por eso también veremos en los ejemplos. Pero, por favor, esta conclusión es interesante. Llegamos ahora a la tercera propiedad, la energía o potencial de ionización, ¿ya? Energía o potencial de ionización. Se define como la mínima energía innecesaria que se requiere para sustraer, para quitar, para remover, para expulsar un electrón del último nivel. El último nivel de energía de un átomo que tiene que estar en fase gaseosa, su estado basal o fundamental. Repito, a ver. Imagínate un cierto átomo, cualesquiera, y queremos quitarle un electrón, así directo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la energía que debo darle a ese átomo para quitarle un electrón? Eso se llama energía de ionización, ¿no? La energía necesaria para sustraer, para quitar un electrón del último nivel, cuando ese átomo está en fase gaseosa. Esto representa a un átomo. En el último nivel hay un electrón. Este átomo dice energía que absorbe energía. Y también es capturado por el electrón. ¿Y qué va a pasar con el electrón? Sale del átomo. Electrón liberado. Este es un átomo, un electrón en el último nivel, absorbe energía y el electrón sale del átomo. Entonces, la energía de ionización es un proceso endotérmico, porque el átomo está absorbiendo energía. ¿Qué va a pasar luego? ¿Cómo era ese átomo? Ya se ha comprimido. ¿Por qué? Porque el electrón de la última capa ya salió. Ya no hay electrones, entonces esto es lo que le queda. Tenía 3, ahora solamente le queda 2, porque el último ya salió, ya perdió. Entonces, esto lo podemos escribir así. Este átomo es el átomo de litio, 3 electrones. Absorbe 520 kJ por mol, absorbe una energía. Se convierte en un catión monovalente. Y un electrón que queda libre. Primera energía de ionización, 520.
¿Cómo entendemos esto? A ver, ¿me escuchan? ¿Entienden, por favor? ¿Cómo entendemos esto nuevamente? El átomo de litio tiene que absorber, por eso es proceso endotérmico, 520 kilojoule por mol, para luego perder un electrón de su última capa y convertirse, claro, en un catión monovalente. La energía para quitar el primer electrón del átomo se denomina primera energía de ionización. Ya, si quito un electrón con una energía, se llama primera energía de ionización. Así, la energía para quitar el segundo electrón se denomina segunda energía de ionización. Por ejemplo, ese litio ya perdió un electrón. Estoy aquí, en este diagrama que aquí estoy señalando. ¿Qué pasaría si, digamos, queremos quitarle un segundo electrón? Si para quitar un primer electrón es 520, para quitar un segundo electrón, 7300. Es mayor entonces. ¿Por qué? Porque ya está cerca al núcleo y hay una fuerza de atracción más grande, más intensa. Tengo que vencer esa fuerza para que el electrón quede libre. Y eso lo lograremos con 7300 de energía. La energía de ionización siempre aumenta en el siguiente orden. Para sacar un electrón, sacar un segundo electrón, un tercer electrón, etc. Siempre va a aumentar. Bueno, lo que quiero, por favor, que quede bien claro esto. Ya atentos, por favor. Esto ya son un poquito más con detalle, pero lo que sí quiero que quede bien claro aquí. La energía de ionización es la energía que absorbe el átomo para expulsar un electrón. Suficiente. Energía que absorbe el átomo para expulsar un electrón del último nivel. ¿Correcto? Bien. Si ese es el concepto, ahora, ¿cómo está variando? La energía de ionización es una medida de qué tan fuerte está unido un electrón a un átomo. Por ello, su intensidad se relaciona directamente a la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones más externos. Entre el núcleo y el electrón externo hay una fuerza de atracción. Entonces, se tiene que vencer, romper esa fuerza para que el electrón quede libre. De eso es lo que nos están informando aquí. En general, podemos señalar que la energía de ionización varía en la tabla periódica en forma inversa al átomo, o sea, al radio atómico. Va a variar en forma inversa al tamaño del átomo. ¿Ya? Repito, la energía de ionización varía en forma inversa al radio del átomo, al tamaño del átomo. Observen. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Recuerde que el radio era inverso, aumentaba para la izquierda. La energía de ionización aumenta de abajo para arriba y el radio aumentaba de arriba para abajo. La energía de ionización varía en forma inversa al radio atómico. Bueno, aquí está el número atómico que aumenta para la derecha y aumenta para abajo. ¿Ya? Los elementos de baja energía de ionización, que son los de grupo 1, grupo 2, pierden con facilidad el electrón del último nivel. Por ello tienen mayor carácter metálico. Son metales, ¿no? A ver, repito, me dejo entender en esta expresión.
Los elementos de baja energía de ionización son los del grupo 1, el grupo 2. Pierden con facilidad el electrón del último nivel. Por ello son de carácter metálico. ¿Ya? Ahí estamos. Bien, ahora vamos a ver la afinidad electrónica. Esto es lo opuesto a la energía de ionización, todo lo opuesto. En la energía de ionización es la energía que absorbe. En el otro va a ser la energía que libera. En la energía de ionización, el electrón sale del átomo. En el otro, el electrón llega al átomo. Es todo lo opuesto, todo lo contrario. ¿Ya? Así es que, por favor, relacione la energía de ionización con la afinidad electrónica, son totalmente opuestos. A ver, vamos a mostrar. Dice, el cambio de energía que se produce cuando un átomo gaseoso, en su estado basal o fundamental, gana un electrón para convertirse en un anión. Gana electrones para convertirse en un anión. Observen, esto es el átomo neutro de flúor, sin carga, 0, neutro. 9 protones y 9 electrones. Hay un electrón de por medio que proviene de un átomo de hierro, de calcio, de plomo, que lo ha perdido. ¿Ya? Un electrón que llega. Ahora dice, proceso exotérmico. Ahora va a liberar energía. Entonces, ese electrón ya llegó aquí al átomo de flúor. Tenía 9 electrones, ahora tiene 10. Y hay energía que se pierde, que se libera. Átomo neutro de flúor. Acepta, gana un electrón, se convierte en un anión monovalente, liberando 328 kJ por mol. Le llaman la afinidad electrónica del flúor. Y es negativo. ¿Por qué se escribe negativo acá? Eso no quiere decir que es menos 328, ¿sí? ¿Me están escuchando? Este negativo significa que ha perdido, exotérmico, libera, pierde energía. Entonces, esto se lee así, chicos. ¿Entienden? Escúchenme. El átomo neutro de flúor gana un electrón, se convierte en el anión monovalente y libera, expulsa, pierde 328 de calor. ¿Ya? Entonces, eso es la afinidad electrónica. Bueno, aquí tenemos ya la electronegatividad, que es la otra propiedad. Dice, los elementos expresan la electronegatividad, ¿ya? Y otra propiedad planteada por Pauling. La electronegatividad es la otra propiedad periódica propuesto por el químico estadounidense Linus Pauling, que recibió el Premio Nobel de Química. Él propone esta propiedad llamada electronegatividad. Se expresa en la escala de Pauling, quien demostró que esta propiedad depende en forma directa a la energía de enlace. O sea, esta electronegatividad va a estar relacionado directamente con el enlace químico. Para muchos elementos, dicen, es exotérmico. Vamos a mostrar aquí. Dice a ver lo siguiente. Bueno, este es un ejemplo, ya se ha filtrado, un ratito por favor.
Esto es la afinidad electrónica. A ver, un momento, ¿qué ha pasado aquí? A ver, un momento, parece que se ha mezclado. A ver, ya, un segundito, por favor. Bien, a ver, continuamos un momentito, por favor, ¿sí? Ya, gracias por su espera aquí. Bueno, esto era de la afinidad electrónica. El átomo aceptaba un electrón, liberaba energía, se convertía en un anión monovalente, se expresa de esta forma. El flúor neutro, ahora anión, aceptando un electrón, liberando 328 de calor o energía, ¿ya? En la tabla periódica, la tendencia de la afinidad electrónica se puede registrar del siguiente modo. Igualito que la energía de ionización, es idéntico, ¿ya? Es idéntico. Aumenta el número atómico, también igualito, pero varía a la derecha y de abajo para arriba. Los elementos de gran afinidad electrónica ganan con facilidad electrones. Claro, el término afinidad electrónica significa que gana, tiene afinidad, tiene aceptación por los electrones. Por ello tienen mayor carácter no metálico. Es el de los halógenos. Los elementos halógenos como el flúor, como el cloro, tienen alto valor de la afinidad electrónica, o sea, más hacia la derecha. Estos elementos ganan electrones con facilidad. Flúor, cloro, bromo, también el oxígeno también, ¿ya? Para muchos elementos químicos la afinidad electrónica es negativa. Esto indica que el proceso es exotérmico, o sea, se libera energía. Cuando el átomo gana electrones, se libera energía. Proceso exotérmico. Por ejemplo, el litio, si gana un electrón, va a liberar ¿cuánto? 59.
El azufre, si gana un electrón, libera 200. Son exotérmicos, liberan energía calorífica, ¿ya? Bueno, y en cuanto a la electronegatividad, se expresa, dice, según la escala de Pauling, que esto se ve mucho en lo que es los enlaces químicos. Es una fuerza para poder ganar electrones. Bueno, acá un comentario respecto de Pauling, un químico estadounidense que trabajó, dice, su trabajo en el que describía los enlaces químicos, y ahí aparece el término electronegatividad. Según la escala de Pauling, la electronegatividad, el flúor es el mayor, con 4. Oxígeno 3.5, cloro 3. Repito, esto no es para memorizarlo. ¿Ya? En el ejercicio nos van a dar estos valores para indicar, por ejemplo, quién gana electrones, el flúor o el hidrógeno. El flúor. ¿Por qué? Porque tiene mayor electronegatividad. Así se va a comentar. ¿Quién gana electrones, el oxígeno o el carbono? El oxígeno, porque tiene mayor electronegatividad. Eso se llama la fuerza para ganar electrones y formar enlace químico. Bueno, y aquí está como el resumen de la variación general de las propiedades periódicas. ¿Ya, muchachos? Observen, por favor. La flecha me indica que va a aumentar. ¿Ya? La flecha indica aumento. Hacia dónde está variando, hacia dónde está aumentando. Repito, yo no digo cuánto es su valor numérico, sino cómo está variando, cómo está comparándose uno tras otro, a elementos por filas o por columnas. ¿Ya? Elementos por filas o por columnas. Ya, atención. Observen lo siguiente. Tabla periódica. Esto es lo que tienen que conocer, digamos, de manera puntual. Los conceptos que pueden encontrar tal vez en un libro, tal vez aquí en el libro de su material de ustedes, ¿no? Que tienen ahí de estudio. Los conceptos que también se está informando aquí por las diapositivas, ¿ya? Pero también nos va a ayudar muchísimo esta variación. Según el orden de las flechas, aumenta para la derecha y de abajo para arriba. ¿Qué aumenta? La afinidad electrónica, la energía de ionización, la electronegatividad. Y bueno, que vamos a asociar, esto no es una propiedad, sino que esto es como consecuencia que el elemento está ganando electrones y se asume el término carácter no metálico. Repito, por favor, hacia la derecha y de abajo hacia arriba aumenta. Aumenta la tendencia para ganar electrones. Aumenta la energía que hay que darle para perder electrones. Aumenta la energía la electronegatividad para formar enlaces químicos. Y todo eso se resume en un comportamiento no metálico. Recuerde usted que los no metales estaban para ese sector. Y por el contrario disminuye el radio atómico, disminuye la dimensión del átomo. Si la flecha lo invirtiríamos,
ahí diríamos aumenta. Pero como está, va a disminuir el radio atómico y bueno, también se asocia el carácter metálico, ¿no? Porque el metal está para la izquierda, ¿no? El metal está para el sector izquierdo. Y si la flecha me indica que va para la derecha, entonces es todo lo contrario, está disminuyendo. ¿Ya? Entonces, chicos, tengan en cuenta, por favor, la tabla periódica muestra variaciones de propiedades. Estas propiedades van a variar de acuerdo al elemento si está en filas o está en columnas. La energía para ganar electrones, la energía para perder electrones, la electronegatividad para formar enlaces químicos, involucrados los electrones. Repito, se resume como carácter no metálico. Y luego dice, en forma inversa, es el radio atómico. ¿Ya? El radio atómico. Bien. ¿Qué es lo que figura en su texto? A ver, en su texto figura, chicos, como que el resumen, ¿no? Resumen de todas estas propiedades, de estas variantes. Ya, a ver, un momentito, por favor. Bien. Propiedades periódicas atómicas. Ahí figura el radio atómico como la distancia que se determina como la mitad de la distancia internuclear de dos átomos idénticos. La energía de ionización es la energía mínima de un átomo en estado gaseoso. Debe absorber, proceso endotérmico, absorbe, para perder un electrón de su mayor nivel y convertirse en un catión. Aquí está. Potasio absorbe 419, un ejemplo. La electronegatividad es la fuerza relativa que un átomo ahí se presenta para atraer electrones en la formación de un enlace químico. La electronegatividad se relaciona con el enlace químico, que son capítulos siguientes. Fue dado a conocer por Pauling y presenta una escala de valores. Su variación de las propiedades periódicas en la tabla. Flecha hacia la derecha, de abajo para arriba. El número atómico sabemos que aumenta para la derecha y de abajo para arriba. En el sentido de las flechas, ¿qué aumenta? La electronegatividad, la energía de ionización. ¿Qué disminuye? El radio atómico y el radio, bueno, referencias también con el radio iónico, que se puede también de alguna manera relacionar. Pero lo que está en la tabla es el radio atómico. ¿Ya? Tienen algunos ejercicios de cómo se relacionan con el elemento ubicado en la tabla y su variación. Bien claro aquí está como un resumen, lo que le recomendaría de manera puntual, precisa, suficiente con esto. Y bien claro esta variación. Si usted tiene bien claro sobre todo la variación en la tabla periódica, vas a campeonar en muchos ejercicios. Y claro, los conceptos que siempre tienen que ir asociados. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar a ver qué ejercicios nos muestran para resolver.
Bien, dice lo siguiente, atención. Debido a la dificultad para obtener el radio de átomos aislados, se determina a través de los rayos X la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes del mismo elemento. En relación con el radio atómico, es correcto afirmar, es una medida experimental, es la mitad de la distancia internuclear cuya unidad de medida puede ser el picómetro. A mayor radio atómico, el átomo tiene mayor volumen. ¿Qué voy a responder aquí? ¿Qué voy a responder? La A, B, C, ¿qué respuesta voy a indicar aquí? A ver qué respuesta voy a indicar en él. Ya, a ver qué me dice. Sadik, Yadira, Osorio, Maciel, Roger, perdón. Primero, todas estas propiedades son medidas experimentales. Sería El la C, radio, la E diré, la 1, la la E. 2 y la 3. Sí. Ya, correcto, muy bien, muy bien. Todas estas propiedades son medidas experimentales. Se ha utilizado los rayos X, por ejemplo, para, de alguna manera, tener una referencia sobre la dimensión del átomo. Que no sea tan exacto, pero sí ya se tiene una cercanía con respecto a ciertas propiedades de ello. Bien, la distancia es la mitad de la distancia internuclear. Claro, este es el concepto. Cuanto más sea el radio, mayor será el volumen del átomo. El radio atómico es una medida aproximada para determinar el tamaño, para determinar el volumen o la dimensión del átomo. Y se cumple que a mayor número de niveles, mayor será el radio atómico, que por lo general se expresa en picómetros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a indicar? Que las tres proposiciones son correctas. ¿Ya? Primera pregunta sería la letra E. ¿Ya? Dice lo siguiente, la dureza del agua se debe a la presencia de los iones calcio y magnesio en concentraciones apreciables. Estos generan el sarro en las ollas o teteras al hervir el agua. ¿Ya? Entonces, a ver si puede usted con un poco de curiosidad, por ejemplo, hace servir agua durante una semana en una olla pequeña, una pequeñita olla, ¿no? O una tetera. Porque lo común, la gran mayoría tiene ya sus hervidores, ¿no? Inclusive ahí también, pero es muy poco. Más cuando tenemos una cacerola, una olla, un poco de agua y lo hacemos hervir. Entonces vemos que hay un pequeño sarro que se va a depositar en el fondo del recipiente. Y eso es el calcio, el magnesio, como iones. Dice, respecto a estos cationes, indique la proposición correcta. El calcio presenta menor radio que su átomo neutro. El magnesio tiene mayor radio que su átomo neutro. Según el volumen se cumple que el magnesio catión es más que el calcio catión. A ver, este segundo ejemplo es para recordar las dimensiones del átomo, como neutro, como catión o como anión. A ver, voy a esperar 10 segundos, 15 segundos, ¿quién me da una respuesta?
Inténtenlo, muchachos, ¿eh? Sería solo uno, profesor, la clave A. La A, solo uno. O sea, la presión correcta, entonces, a ver, ¿quién me señala otra respuesta? A ver, ¿quién me indica otra respuesta? Palomino, señorita Grace, caballero Omar, José Anthony, Aire, Elizabeth. ¿Quién tenía mayor radio, el catión o el neutro? Dice, el calcio presenta menor radio iónico que su respectivo átomo neutro. Eso es correcto, ¿no? Eso es verdad. El magnesio más 2 tiene mayor radio atómico que el magnesio neutro. Eso es falso. Los átomos neutros tienen mayor radio que su respectivo catión. Eso es falso. Según el volumen se cumple que el calcio catión el magnesio catión es más que la del calcio. Entonces, eso vamos a indicar. Dice, el radio del calcio como átomo neutro es más que su catión divalente. Entonces la primera proposición es correcta. El radio del átomo neutro del magnesio es mayor que el radio iónico de su catión divalente. Entonces la segunda sería falsa. Dice, considerando los átomos neutros y a los iones como una esfera, se cumple que el volumen se relaciona con el radio. Considerando a los átomos neutros y a los iones como una esfera, se cumple que el volumen se relaciona con el radio. ¿Recuerdan? 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, el radio o el volumen del calcio es más que el del magnesio. ¿Ya? Entonces la tercera proposición sería al revés. Sería falso. Por lo tanto, BFF, solo uno será la respuesta correcta. ¿Ya estamos? ¿Alguna duda, caballeros, señoritas? ¿Ya? Ejercicios puntuales, ¿para qué entrar con más detalle? No sean situaciones complejas. Profe, el del circonio, profesor, el del osmio, profesor, con el iridio. No, pues eso, la idea no es que buscar elementos complejos, magnesio, calcio, hierro, potasio, oxígeno, nitrógeno. Con eso funciona, con eso varía, con eso se analiza. ¿Ya? ¿Listos? Chicos, no tengan temor, por favor. ¿Alguna duda, consulta? Envíanlo por el chat. Si desean, si no desean, digamos, usar su micro, ¿no? Ya, consulten, por favor. Tercera pregunta. Considere los elementos representativos. Un elemento X con número atómico 12, un elemento Y con número atómico 20 y un tercer elemento W con número atómico 17. Nos piden la relación de radios, nos piden la relación de energías, de ionización, y nos piden la relación de electronegatividad. ¿Cómo respondemos estas tres proposiciones?
¿Cómo respondería estas tres proposiciones? Axel, ¿cómo responderías? ¿Cómo respondería, señorita Yadira? Caballero Carlos, Alois, ¿cómo responderías ellos? ¿Al ojo, profesor? ¿Cómo se responde a todos ellos? ¿Cómo vas a decir que la primera es verdadera o falsa? Tienes que ubicarlo en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Me va a entender? Hay que ubicarlo en la tabla periódica. ¿Ya? ¿Cómo se ubica un elemento X con número atómico 12? Configurándolo, ¿no? Configuración electrónica. ¿Cómo ubica un elemento Y20? Configuración electrónica. Argón 18, 4s2. Entonces, ubicando el elemento químico en la tabla periódica. Ubicando los elementos en la tabla periódica se tiene periodo, la columna, grupo 2A y 7A. El elemento X tiene 12 electrones. Si verificamos del ejemplo anterior, ese 12 es el magnesio. Claro, no es que lo voy a memorizar, sino que voy a hacer una referencia con él. Entonces, como son átomos neutros, estará ubicado en el tercer periodo, grupo 2A. El elemento Y, aquí cuarto periodo, aquí es el cuarto, se escapó acá 3, este es cuarto periodo. Profesor, creo que es falso, verdadero, verdadero. Creo que es la B. La letra B. A ver, la letra B. Bien, a ver, vamos a ver una respuesta ahí. Radio atómico. Bien, ¿cómo varía el radio? Hacia la izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Quién tiene mayor radio? Y. ¿Más que quién? Más que X y más que W. Ahí está. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y para la izquierda. Y es más que X más que W. La energía de ionización era inversa al radio, todo lo opuesto al radio. Si el radio atómico es YXW, la energía de ionización será inversa, WXY. ¿Y cómo es la electronegatividad? Idéntico a la energía de ionización. Esto es la tarea, chicos, ubicar al elemento y ordenarlo por su variación. ¿Ya? Entonces, primera proposición, relación de radios atómicos, YXW. ¿Coincide? Sí coincide, ¿verdadero? Relación de la energía de ionización, WXY. ¿Coincide? Sí coincide, ¿verdadero? El más electronegativo es W, la electronegatividad, el que está más hacia la derecha, W, sí es correcto, sí coincide. El más electronegativo es W. ¿Cuál sería la respuesta entonces? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la D. Sería la letra D. Las tres proposiciones son correctas. No se preocupen. Si no han encontrado esa respuesta al momento de analizar, pero ahora ya están viendo cómo es el análisis. ¿Estamos? Ubicar al elemento y recurrir a esa variación. Y ordeno de esta forma. ¿Ya?
Cuarta pregunta. Considere las principales propiedades periódicas de los elementos e indique las proposiciones correctas. ¿El radio atómico es una propiedad física? Sí, porque cuando uno evalúa la dimensión del átomo, no tiene por qué variar ese átomo. Entonces, hago todo el aspecto, el análisis desde el punto de vista propiedad física. ¿La energía de ionización es una propiedad química? Sí. ¿Por qué? Porque cuando el átomo, pierde un electrón, ya sus propiedades han cambiado, ¿no? Ya no es igual, ya no es igual a lo que era antes cuando pierde electrones. Entonces, como ha cambiado sus propiedades, es una propiedad química. En la escala de Pauling, la mayor electronegatividad corresponde al oxígeno. Entonces, le corresponde al flúor, al elemento flúor. La primera proposición es correcta. El radio atómico es una propiedad física que presentan los átomos, la dimensión del átomo, ¿no? Una propiedad física. La segunda proposición es verdadero. Como están involucrados electrones y energía de por medio, dando origen a una nueva especie iónica, la energía de ionización está caracterizada como una propiedad química. Repito, está involucrado electrones, perdió electrones y energía de por medio, se da origen a algo nuevo, algo distinto de lo que era, propiedad química. La tercera proposición es falsa. En 1932, el químico americano Linus Pauling propuso una escala de valores. Consideró al flúor como el de mayor electronegatividad. Su valor es 4, no por lo que me memorizo, sino que puedo ubicarlo en la tabla periódica. La respuesta entonces, ¿cuáles son correctas? 1 y 2, la letra D. Considerando las principales propiedades periódicas de los elementos, el radio atómico es una medida exacta, se expresa en picómetros. Las medidas de la energía de ionización corresponden a procesos exotérmicos. En general, la menor electronegatividad corresponde a los metales alcalinos. ¿Qué respuesta le indicamos? A ver. Letra A, profesor. ¿Verdadero, falso, verdadero? Verdadero, falso, verdadero. Así es. A ver. La primera es falsa. El radio atómico es una medida aproximada. No es exacto, muchachos. ¿Ya? No es exacto, que ya tiene el valor y punto. ¿Ya? Es una medida aproximada que indica la dimensión del átomo. Por lo general se expresa en picómetros. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? No es exacto aquí, ¿no? ¿Cómo puedo hallar para un átomo que ni siquiera lo puedo observar? Entonces es algo aproximado. Sería la clave B. La clave B, correcto. El proceso de la energía de ionización se realiza mediante la absorción de energía. Y si absorbe energía, ¿qué proceso es? Endotérmico. Acá me dice exotérmico. Falso. Los metales alcalinos tienden a perder electrones con facilidad debido a su menor valor de la electronegatividad. Sería la respuesta a la letra B. Considerando el sentido de aumento general de la electronegatividad. La electronegatividad aumenta para la derecha y de abajo para arriba. En un periodo, guarda relación inversa con el radio atómico. El radio atómico es inverso a la electronegatividad, verdadero. En un grupo, guarda relación inversa con el número atómico. En un grupo,
En un grupo, el número atómico aumenta de arriba hacia abajo y la electronegatividad de abajo para arriba. ¿Verdadero? En general tiene similar variación que la energía de ionización. Ahí no hay duda. ¿Verdadero? En un periodo guarda relación directa con el número atómico. El número atómico aumenta para la derecha y también aumenta la electronegatividad. ¿Verdadero? En un periodo, una fila, los alcalinos tienen los valores más bajos de electronegatividad. Eso con referencia al problema 5, vean. En general, la menor electronegatividad corresponde a los metales alcalinos. Y eso es verdadero. En un periodo, los alcalinos tienen valores más bajos de electronegatividad. ¿Cómo será? También verdadero. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Las 5 proposiciones son correctas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todas son verdaderas. Claro, analizamos bien, con calma, con paciencia. Vemos la variación, ¿ya? Con electronegatividad y todos van a resultar correctas. Muy bien. No hay respuesta, muy bien. Había indicado por ahí, correcto, no hay respuesta. Muy bien, chicos. Mucha teoría, ¿no? Todos estos primeros capítulos, pero hay que buscar una forma, como un resumen, algo práctico que me va a ayudar a la solución de ejercicios. Bien, chicos, gracias también a ustedes por su participación, por su presencia, por algunas inquietudes, ¿ya? Resuelvan a ver las preguntas que tienen ahí como que domiciliarias. Cualquier inquietud, siempre hacerlo llegar también. Bueno, me despido ya de ustedes a la distancia. De esta forma también avanzamos de una manera, ¿eh? Chao, chicos, cuídense mucho. Seguiré estudiando y nos vemos en la siguiente clase. Bien, hasta luego.